Mi nombre es Diana y me gustaría contar una historia. La primera vez que la escuché me hizo temblar de miedo. Es una historia de mi bisabuelo, que en paz descanse, digna de contarse. Bueno, todo empezó cuando mi bisabuelo comenzó a ser militar. Cuando aún estaba en un puesto pequeño, le tocó una misión en su propio pueblo, pues se reportaban muchas muertes y ellos debían ir a revisar todo. Se comentaba que era crimen organizado, como en muchos otros lugares. El grupo se resguardaba en algunas casas y en una de esas ocasiones, mi bisabuelo, junto con otros 4 hombres, llegó a una cabaña donde vivía un hombre con su esposa. Ellos les dieron posada y la señora les preparaba de comer. Era muy amable, pero había algo raro en esa casa. Mi bisabuelo se dio cuenta de que el hombre se comportaba de manera extraña. En ese entonces, recordó haber escuchado hablar sobre mujeres que embrujaban a los hombres y creyó con todas sus fuerzas que aquel hombre estaba bajo una maldición, ya que parecía un títere al hablar y moverse. Pasaron unos días en esa cabaña y el último día, mi bisabuelo le dijo al hombre que sabía que algo raro le pasaba y que él lo ayudaría. Llegó la noche, y antes de que mi bisabuelo y los 4 hombres volvieran a la cabaña, la mujer los interceptó cerca de un barranco muy peligroso. Les dijo que había encontrado algo que les serviría mucho, que quería ayudarles. Ella les enseñó 4 costales de oro, pero justo en ese momento, uno de los hombres cayó por el barranco. Mi bisabuelo le dijo a la mujer que conocía sus intenciones y que quería que los dejara en paz. Arrojó los costales de oro al barranco y en compañía de los demás fueron a buscar al compañero caído. Parecía que la tierra se lo había tragado. Resultó una búsqueda infructuosa durante horas y al no encontrarlo, decidieron regresar al pueblo. Mi bisabuelo no entendía qué había sucedido y, por alguna extraña razón, tenía mucho miedo. Intentó dormir, pero justo cuando lo había logrado, en la madrugada, alguien fue a avisarle que sus compañeros habían muerto sin razón aparente. Aquello le dolió en el alma. A la mañana siguiente, asistió al homenaje por sus compañeros fallecidos y relató brevemente lo que habían experimentado en los días anteriores, cómo vigilaban los potreros y cómo terminaron yendo a una cabaña para obtener comida. Habló sobre el oro y el trágico destino de cada uno. La mayoría de las personas solo sentían impotencia, sin poder hacer más. Mientras hablaba con uno de los encargados del pueblo, una mujer de unos 30 años se acercó a él y escuchó atentamente lo que contaba. Al concluir su relato, la mujer tomó el brazo de mi bisabuelo y lo apartó un poco. Tenía las manos muy frías. Le dijo que necesitaba hablar con él. Cuando estuvieron alejados de la gente, la señora le dijo que la mujer que habían encontrado en la cabaña era una bruja. La señora mencionó que la conocía hacía muchos años. Le contó que, cuando era muy joven, la bruja se había llevado a Pepe, el maestro que daba clases donde ella vivía, el mismo hombre que mi bisabuelo conoció en esa cabaña. Le dijo que con el tiempo descubrieron que, en el monte, donde muchos tenían sus terrenos, había una cabaña donde vivía una pareja. Cerca de allí, en algunos pueblos pequeños, se escuchaba hablar de personas desaparecidas, otras que aparecían con moretones e incluso algunas muertas. Según decían, se trataba de crimen organizado, pero ella sabía que no era así. Contó que una de las hijas de un hacendado fue llevada por la bruja que habitaba en esa cabaña. Las palabras de la señora estaban impregnadas de tristeza y sus ojos brillaban con lágrimas, conteniendo su dolor. Mi bisabuelo, tras escucharla, le contó que conoció al hombre que vivía con la bruja y que parecía estar allí en contra de su voluntad, como si estuviera en un trance del cual no podía salir. Le dijo que quería ayudar al hombre y verificar que las muertes no estuvieran relacionadas con el crimen. La señora le respondió que podía ayudarlo, pero necesitaba que fuera a verla al día siguiente por la mañana, que llevara sal y un costal. Aunque mi bisabuelo no era muy creyente en brujas, recordaba la mirada del hombre de la cabaña y sabía que algo con él no estaba bien.
Además, debía cerciorarse de que no había crimen en esa zona, ya que no habían encontrado nada raro. Al final, era su única opción. Pidió unos días más y aceptó la ayuda de la señora. A la mañana siguiente, mi bisabuelo llegó a la casa de la misteriosa mujer y al llegar a la puerta, notó la presencia de otros 2 hombres junto a él. Ambos dijeron que venían de pueblos cercanos y, al presentarse, tanto mi bisabuelo como el otro hombre se mostraron sorprendidos, pues los 3 se llamaban igual. En ese momento, la señora abrió la puerta y los saludó con seriedad. Les dijo que pasaran, que debían empezar pronto. Les mencionó que su nombre era Rosenda Vega y que debían saber que su familia había sido curandera desde siempre. Por ello, desde siempre le había tocado ver cómo las familias eran atacadas por las brujas y cómo los pueblos habían sido víctimas sin que nadie pudiera hacer nada, pues por miedo dejaban pasar el dolor. Les comentó que ellos habían sido reclutados allí porque, de una u otra forma, habían tenido contacto con el diablo. Además, todos compartían el mismo nombre, por lo que los 3 eran los indicados para vencer a esa bruja. Les dijo que les enseñaría a usar los objetos que señalaba, mostrando una mesa en la que había algunos pares de tijeras, costales que parecían tener granos, algunos hilos rojos, algo que parecía alambre de púas y un costal de sal que había llevado su bisabuelo. Les advirtió que la tarea sería muy complicada, que debían ser fuertes y hacer uso de toda la fe que tuvieran. También, les explicó que sería de gran ayuda para ellas si lograban vencer a esa mujer, ya que siempre había estado buscando liberar a su antiguo maestro, y con su ayuda podrían encontrar la manera de vengar todo lo que las brujas habían hecho durante tantos años. Además, les advirtió que cuando se enfrentaran a la bruja y estuvieran por ganar, ésta les ofrecería oro, riqueza, poder y 1000 cosas más, con tal de salir con vida. Solo intentaría engañarlos para acabar con ellos. Finalmente, les dijo que cuando acabaran con ella, posiblemente les lanzaría algunas maldiciones, pero que les daría ciertos objetos con los que podrían protegerse. Los 3 asintieron. Con esto, Rosenda comenzó a explicarles cómo debían usar las tijeras, que los costalitos contenían semillas de mostaza y cómo debían utilizarlas. Además, les enseñó el uso de la sal y cómo amarrar los nudos de hilo rojo. Más importante aún, les dijo 3 oraciones que debían repetir en un orden específico, ya que las palabras estaban dispuestas de manera inversa. Les explicó que, cuando llegara el momento de atacar a la bruja, debían hacer todo lo posible para que la bruja se debilitara, ese sería el momento perfecto para terminar con ella. Pocos días después, cuando ya sabían las 3 oraciones de memoria, tanto al derecho como al revés, Rosenda les entregó un amuleto a cada uno. Era un objeto extraño, que parecía un atrapasueños, pero en lugar de la característica forma circular, tenía una forma triangular. La señora Rosenda les dijo que ese amuleto los protegería y que por nada del mundo debían quitárselo. El bisabuelo lo tomó en sus manos y pensó en vengar la muerte de sus compañeros. Cuando los 3 se sintieron listos para cazar a la bruja de la cabaña, salieron. Rosenda les dio su bendición y les dijo que esperaba que regresaran con bien. Dicho eso, los 3 hombres se fueron. Como mi bisabuelo sabía dónde se hallaba la cabaña de la bruja, les indicó a sus compañeros la dirección y cómo iban a actuar. Sabía, por lo que Rosenda le había contado, que por las noches la bruja iba al fogón para quitarse las piernas como si fueran piezas desmontables, y luego salía volando en forma de bola de fuego. Ese era el momento perfecto para ir tras ella. Poco después, reconocieron la cabaña a lo lejos. Se acomodaron en la parte alta del cerro, mirando en esa dirección y esperando que llegara la noche para que la bruja se fuera. Horas más tarde, cuando la noche cayó, ocurrió lo que habían estado esperando. Observaron a la mujer caminar hacia la cocina y luego la vieron transformarse en una bola de fuego, perdiéndose en el monte. El momento tan anhelado había llegado, y comenzaron a ejecutar el plan que los había llevado hasta ese lugar.
Mi bisabuelo y uno de sus compañeros corrieron hacia la cabaña, dirigiéndose directamente al fogón para recuperar las piernas que la bruja había dejado allí. Mientras tanto, el otro hombre empezó a esparcir la sal en un círculo de 4 metros de diámetro, repitiendo el proceso varias veces para asegurarse de que el círculo permaneciera intacto. Lo hizo siguiendo el camino que mi bisabuelo le había descrito, el trayecto que la bruja tomaba al regresar poco antes del amanecer. El sendero transitaba por un lugar bordeado por grandes árboles y el círculo se ubicaba a unos 2 metros de un enorme árbol. Cuando mi bisabuelo y su compañero regresaron, cada uno tenía una pierna en la mano y el tercer compañero ya había concluido su tarea. Acto seguido, los tres comenzaron a trazar un camino con semillas en el suelo, desde el círculo de sal hasta el punto por donde se suponía que la bruja aparecería, cerca del árbol gigante. Aseguraron las piernas al árbol con alambre de púas, como les había dicho Rosenda, y se dispusieron a esperar. Cada uno ocupó una posición, formando los extremos de un triángulo y manteniendo una distancia de aproximadamente 20 metros entre ellos. Dejando el círculo de sal en el centro y extendiendo el camino de semillas desde cada uno de los vértices. Horas más tarde, uno de los compañeros de mi bisabuelo avistó a la bruja volviendo. Inmediatamente, comenzaron a hacer ruido para llamar su atención. Cuando la bruja los miró, se dirigió directamente hacia mi bisabuelo, con intenciones de atacarlo. Sin embargo, se detuvo bruscamente en el aire al encontrarse con el círculo de sal. Al posar su mirada en el suelo y ver las semillas, intentó recogerlas rápidamente. Mi bisabuelo, temeroso al notar que el rostro de la bruja no se asemejaba en nada al de la muchacha que los había atendido en la cabaña, comenzó a recitar una de las oraciones que Rosenda les había enseñado mientras realizaban nudos con el hilo rojo. Justo en ese momento, la bruja soltó una espantosa carcajada y se elevó en el aire. De sus manos surgieron enormes garras, con las que intentó golpear a mi bisabuelo para arrebatarle el amuleto de protección. Mientras esto ocurría, los otros dos compañeros de mi bisabuelo sacaron su hilo y comenzaron a hacer nudos, recitando al mismo tiempo una de las 3 oraciones que Rosenda les había enseñado. En el momento en que hicieron un nudo que repitieron varias veces, la bruja se retorció y cayó directamente en el círculo, como si un gran peso la hubiera arrastrado hacia allí. Cuando cayó, mi bisabuelo corrió al árbol donde estaban las piernas y les clavó 2 de las tijeras que llevaban, formando una cruz, una en cada pierna. En ese instante, la bruja, que estaba en el círculo, comenzó a gritar de una manera horrible. Emitió un lamento desconsolado que seguramente se escuchó hasta el mismísimo infierno. Mientras eso ocurría, los 3 hombres estaban muy asustados, pero no bajaban la guardia. De repente, los gritos se detuvieron, interrumpidos por una dulce voz que provenía de la bruja, quien les suplicaba que no la mataran, ofreciéndoles riqueza o lo que desearan. Sus facciones volvieron a ser las de la muchacha que había atendido a mi bisabuelo y sus compañeros cuando iban por comida. Sin dejarla terminar, mi bisabuelo la interrumpió y le dijo que se callara, que sabía lo que intentaba, ya que eso mismo había hecho con sus antiguos compañeros. Mientras él decía esto, sus 2 compañeros seguían haciendo lo mismo, nudos y oraciones. La bruja, al ver que no la liberarían, retomó su horrible forma e intentó elevarse en el aire, deseosa de hacerles daño. En ese momento, los 3 comenzaron a avanzar hacia ella, sin perder el triángulo que formaban. La bruja, consciente de su destino, no dejaba de gritar y maldecir. Cuando estaban lo suficientemente cerca, uno de los compañeros tomó las tijeras en forma de cruz y se las clavó en el pecho a la bruja. La horripilante bruja comenzó a gritar con desesperación y a retorcerse en el suelo como un gusano. Entonces, mi bisabuelo comenzó a quemar todo alrededor y la bruja empezó a arder en llamas. Los árboles comenzaron a quebrarse, produciendo un sonido aterrador. Las sombras creadas por el fuego parecían demonios jugando con la mente de los 3 hombres que enfrentaban a la bruja. La bruja, mirándolos fijamente, amenazó con vengarse en el futuro,
prometiendo daño a ellos o a sus descendientes. A medida que las llamas cesaban, ella se reducía en tamaño. Luego hubo un repentino silencio. Las piernas atadas al árbol comenzaron a desvanecerse como polvo, mientras la bruja se encogía en el círculo de sal hasta el tamaño de un gato. Al amanecer, recordaron el consejo de Rosenda, quien les había dicho que, si no lograban deshacerse de ella, debían esperar hasta el sol. De ser así, debían llevarla a una cueva en la cima de un cerro antes de que los rayos solares la alcanzaran por completo. Sin embargo, les advirtió que debían tener cuidado. Rosenda había hablado sobre un posible problema. La bruja, influenciada por el diablo, podría manipular a alguno de los tres para que la dejara ir, recuperando así su forma original, lo que le permitiría buscar venganza. Al amanecer, cuando la expusieron al sol, la bruja no desapareció. Decidieron atraparla en un costal de sal que aún tenían y se dirigieron hacia el cerro. En el camino, uno de los compañeros sugirió dejarla, insistiendo en que ya habían cumplido su objetivo. A pesar de sus palabras, continuaron hasta la cueva. Al entrar, encontraron una fosa lista para deshacerse de ella. Siguiendo las instrucciones, cerraron el costal con los nudos que habían utilizado previamente, lo arrojaron a la fosa y la cubrieron. Una vez hecho, sintieron alivio al pensar que todo estaba resuelto. Después de finalizar con la bruja, los tres se marcharon sin prestar atención a la voz que los llamaba. Se alejaron del lugar, llevando consigo el amuleto que les había entregado Rosenda. Al regresar al pueblo, cada uno siguió su propio camino y nunca volvieron a cruzarse. Mi bisabuelo se salió del ejército y decidió llevar una vida más tranquila en su pueblo de siempre. Días después, decidió visitar a Rosenda para contarle lo sucedido. Sin embargo, al llegar a su casa, que estaba en las afueras del pueblo, encontró el lugar en ruinas, cubierto de polvo y abandonado, como si nadie viviera allí desde hacía años. Al intentar averiguar sobre Rosenda en el pueblo, descubrió que nadie conocía a una persona con ese nombre, excepto una señora que solía cuidar a los enfermos y que ya había fallecido. Así que, al parecer, la Rosenda que buscaba ya no estaba viva. Mi bisabuelo, sorprendido y escéptico, acudió al camposanto en busca de la tumba de Rosenda Vega. Encontró una lápida descuidada y casi ilegible por el paso del tiempo. Esto le desconcertó, ya que había hablado con una mujer llamada Rosenda Vega, y ella les había ayudado a derrotar a la bruja. Recordaba que su casa estaba en perfectas condiciones, mientras que la tumba se hallaba abandonada y en decadencia, como si llevara muchos años sin ser visitada. Sintió una profunda tristeza al saber que la mujer que había hecho algo bueno por él estaba muerta. Además, le había tomado cariño y tenía muchas ganas de verla. Al darse cuenta de que ya no estaba con vida, una profunda tristeza lo invadió. Decidió hacer algo bueno por ella, como ella lo había hecho por él al ayudar a vengar la muerte de sus antiguos compañeros. Comenzó a limpiar la tumba, cubierta por hojas y vegetación, mientras le hablaba y le relataba cómo habían acabado con la bruja, agradeciéndole por su ayuda. Por alguna razón, él sabía que Rosenda lo escuchaba, y eso lo hacía sentir un poco mejor. Siempre iba a dejarle flores como agradecimiento y siempre le pedía que lo dejara verla una vez más. Pero eso nunca pasó. Unos años después, durante un viaje, se encontró con Pepe, quien había sido hechizado por la bruja en la cabaña años atrás. Pepe le contó cómo fue controlado por la bruja y cómo, al liberarse, trató de reconstruir su vida. Mi bisabuelo compartió con él la historia de cómo lograron vencer a la bruja gracias a los conocimientos que Rosenda les había proporcionado. Entonces, Pepe se quedó paralizado al escuchar el nombre de Rosenda. Recordó que ella había sido su alumna hace muchos años, cuando él era maestro en el pueblo, y la recordaba como una chica muy inteligente y amable. Comenzaron a recapitular que, seguramente, en el momento en que la bruja comenzó a arder en llamas, fue cuando Pepe empezó a recuperar la movilidad de su cuerpo. Posterior a eso, la cabaña prendió en llamas.
Pepe le dijo a mi bisabuelo que, desde entonces, había vivido una vida tranquila y feliz, y le agradeció por salvarlo de aquel horrible tormento en el cual no era dueño de su propio cuerpo ni de sus pensamientos. Mi bisabuelo se alegró de haber podido ayudar a Pepe y se volvieron buenos amigos. En fin, la bruja jamás volvió a aparecerse en el pueblo, y nadie supo más de ella. De hecho, los rumores de gente desaparecida y muertos cesaron, y todo volvió a la normalidad gracias a Rosenda, mi bisabuelo y sus compañeros. Muchos años después, en la parte trasera del cerro, los trabajadores no pudieron avanzar en la construcción de la carretera, pues decían que había algo que se los impedía. Había apariciones raras y se escuchaban gritos que provenían de la cueva. Mi bisabuelo llevó el amuleto, el atrapa pesadillas, hasta el final de sus días. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.